Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa hablaremos de Charles Dickens y del PAC 150 aniversario. Comenzamos el programa. El año pasado fue el 150 aniversario de la muerte de este genial y enorme escritor británico Charles Dickens. Él murió el 9 de junio de 1870 y se cumplió exactamente en junio del año pasado los 150 años de su fallecimiento. Debido al COVID no se hicieron las celebraciones que se habían programado tan importantes o tan fastuosas en Inglaterra y en el resto de Europa, sobre todo en Inglaterra, como ocurrió en la anterior celebración que se hizo a los 100 años. No se hicieron las mismas celebraciones, pero no obstante sí que se han publicado biografías nuevas. Biografías no exactamente biografías, porque él no escribió su biografía. Ya sabéis que Dickens que empezó a escribir su biografía, luego la quemó, pero salió una biografía que se titula My Life, que no está mal, aunque es una recopilación de... Claro, como no existe su biografía, pues el autor va recopilando trozos, cartas, datos, notas de prensa, frases, incluso de las propias novelas. Vale, es ahí un compendio totum revolutum que no está mal para leer. Bueno, han salido también obras que hablan de Dickens, libros sobre Dickens, un montón de cosas aprovechando este aniversario. Uno de las que a nosotros nos interesó, porque ya teníamos obras de Dickens, pero bueno, queríamos tener algo mejor, más bonito, ya sabéis, ¿no? Los cazadores de libros y los que somos súper bibliófilos siempre queremos tener también obras preciosas que se nos van los ojos detrás de ellas. ¿Y una de ellas cuál fue? Pues el PAC, que tenéis aquí en la mesa y tenéis ahí, que elaboró en esta ocasión Alianza Editorial, la Casa del Libro, para conmemorar el aniversario. Se consta, le vamos a traer aquí un momentito, luego le vamos a ver, luego le vemos, ¿no? Mira, ahí, si os le dejamos aquí en la penumbra, bueno, estáis viendo ahí de todas maneras, que esto es un secreto a voces, pero bueno, en fin, que debido a esto hemos querido hacer el programa sobre Dickens, que ya era hora que también le hiciéramos, nos lo habían pedido ya algunos de nuestros espectadores. Y bueno, pues esto es lo que os queríamos presentar hoy, unas gotitas de Dickens, porque también es verdad que sobre Dickens hay cátedras en Oxford, o sea que nos vamos aquí a desgranar la biografía extensísima, el estilo literario, los arquetipos, esta literatura que tanto ha marcado a Occidente en cuanto a su literatura, incluso a sus corrientes sociales, desde el marxismo al liberalismo, o sea... Es que claro, todo es súper profundo. Pero vamos a intentar arañar la superficie de esta cazuela que permanece cerrada y la vamos a abrir un poco, ¿no? Y bueno, pues para empezar yo creo que vamos a hablar un poco sobre el propio Dickens. ¿Quién era Charles Dickens? Pero yo creo que vamos a dar un poco unas pinceladas de lo que fue pues su vida primera, ¿no? Por su infancia y demás, para saber un poco por qué escribió lo que escribió, qué es lo que Dickens luego reflejó en sus obras. De hecho, las biografías que hay, muchas también dicen que él mismo se refleja en los personajes los que escribe. Podríamos contar que él nació en una familia más o menos humilde. Bueno, su madre era de clase media y su padre no tanto. Acabó muy mal con muchas deudas, ¿no? Era un poco tarambana, ¿no? y derrochador, y entonces pues llevó a la familia a una crisis económica. De hecho, era tal el problema, porque el padre trabajaba en las oficinas de Portsmouth, del puerto, no tenía un mal puesto, pero bueno, pues debía que se lo gastaba todo, ¿no? Que incluso le metieron en la cárcel por deudas. Y antiguamente había una ley ahí en Inglaterra que la familia del preso que estaba en la celda, bueno, pues podía irse a vivir con él en la cárcel. ¿A la cárcel? A la cárcel, sí. Sí, muy bueno. Sí, pues era una cosa un poco extraña, pero si eras un moroso, pues bueno, si no tenías casa o no podías pagar tu casa, pues entonces te ibas con el moroso a la cárcel. Menos mal que eso no es ahora, porque si metemos al moroso en la cárcel y tuviéramos que meter también a toda su familia y darla de comer, lo que nos faltaba, ¿no? Bueno, eso, él
Dickens le dejaron con una cuidadora y entonces pues, Sí. no fue, solamente iba los domingos Sí. a ver a su padre y a su familia a la cárcel, Sí. pero mientras tanto él tenía como unos 12 años, mientras tanto su madre le metió en una fábrica que era de su familia, propiedad de su familia, le metió en una fábrica de hacer betún para zapatos. Y se pasó, pues te puedes imaginar, años pegando pegatinas en los botes del betún para zapatos, 10 horas al día, en condiciones pues infrahumanas, ¿no? De hecho, esto es un poco lo que a él después, en su adolescencia, en su madurez, pues tanto denuncia, ¿no? Sí, lo sí. que es la esclavitud infantil, lo que es las malas condiciones de trabajo, insalubres, de horas y horas seguidas, de todo lo que es el proletariado de esa época. Y de ahí coge Personajes. esto. Coge personajes, claro. Ujú. Luego ya logra salir de la fábrica, porque es que encima tardaron unos meses en salir de la cárcel, pero su madre quiso que siguiera trabajando allí, Sí. a pesar de todo eso. Yo creo que no se Hombre, lo perdonó Claro, a su ya había madre. pillado ahí que ganaba dinero y dijo, pues dale, Claro, tira. él pues todo el dinero que ganaba, Claro. lo poco que le daban, pues lo tenía que llevar para su familia, ¿no? Para ayudar a todos. Y bueno, al final logró escapar de esa situación, se metió como pasante en un bufete, luego pues eso, empezó a hacer alguna cosa para los periódicos de la época. Y en una ocasión incluso quiso presentarse actor a una representación teatral, pero pues justo enfermó y no lo cogieron, ¿no? Y nada, pues él siguió con el tema de los periódicos y parece que se le dio muy bien. Hay que saber que cuando era pequeño él no fue a ningún colegio ni nada y desde bueno, no le enseñaron nada hasta los 9 años. A partir de los 9 años, pues como se hacía antiguamente, se podía acudir a dar unas clases con una institutriz o con un profesor, pero bueno, evidentemente pues no iba al colegio. Entonces, él lo que hacía, que le encantaba era leer. Y leía sin final, ¿no? Y con toda la devoción que podía los libros que tenía su padre. También leía pues de aventuras, le gustaba mucho lo que son las novelas de caballerías, El Quijote, leyó El Quijote. Entonces, bueno... ¿Veis para ser escritor lo que hay que hacer? Leer que me y pregunta leer. gente. No. Dickens. Y ahí realmente se considera un autor pues autodidacta. Realmente, ¿no? Un escritor autodidacta en cuanto a eso, y fue haciendo sus pinitos en periódicos. Tanto es así que iba escribiendo pequeñas cositas sobre política y demás, sobre los parlamentarios de allí. Sí. Y bueno, le cogieron, es que hacía como pluriempleo, porque escribía en todo lo que podía, ¿no? Y así se fue forjando pues un nombre, sobre todo en el periodismo. Y más adelante, pues claro, a la vez empezó a escribir sus novelas, ¿no? Y también pues defendió, estuvo claro, evidentemente, en contra de la esclavitud, que eso le dio algunos problemas en América por aquella época, no estaban muy de acuerdo. Ya me imagino, ya. Y bueno, defendió a las mujeres, defendió a los pobres, defendió a los trabajadores, y bueno, es una cosa que es muy, muy social y se nota en todas sus obras, ¿no? Más adelante, pues cuando ya iba siendo más mayor, pues se casó, tuvo 10 hijos, que su matrimonio, aparte que no funcionó, creo que no funcionó por muy diversas razones, ¿no? Hay quienes dicen que podría ser un poco machista o maltratador, por así decirlo, pero me choca mucho porque realmente defendió los derechos de las mujeres, los derechos de las prostitutas también. De los niños. De los niños. Ojo, de los niños. No creo que fuera una persona de ese tipo, ahora sí.
líos de faldas sí que Hombre, tenía. también te digo, Lourdes, las personas, mi opinión, las personas tampoco somos blancas o negras, claras o oscuras. Yo creo que los seres humanos nos componemos de sombras y luces, ¿no? Claro. Todos, hasta los grandes hombres como Dickens, tendrían sus lados más oscuros y sus lados más de luz. Lo que pasa que yo, mi opinión, creo que en Dickens gana el lado de la luz. Sí, desde Tendría luego. su lado, a lo mejor era un poco, vamos a decir, un poco faldero, vale, pues lo sé, lo Sí. era, pero, hombre, es que el lado de la luz era tan radiante, Sí. o sea, la protesta social era tan grande, lo que ha ayudado a mucha gente con sus libros, yo no sé. Sí. ¿no? Bueno, sí que es cierto que se separaron, se separó de la mujer y dicen que se separó porque ya estaba enamorado de una joven, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sí se sabe es que siguió manteniendo a su mujer y la casa durante más de 20 años. O sea que, bueno, en eso al menos fue responsable, ¿no? Pero sí, dicen que tenía ya una novia y de hecho, había muchos rumores, hubo una vez en que cuando ya era muy mayor, ya bueno, casi a unos años antes de su muerte, tuvo un accidente muy, muy grave de tren. Fue un accidente muy famoso en la época y era un tren que pasaba por un puente, este puente se había destruido, no sé si estaba en obras o bueno, no estaba terminado, y los 7 primeros vagones cayeron al vacío. Y el suyo quedó el último. En el borde. Quedó en el borde del abismo, ¿no? Sí, sí. Y dicen que a partir de aquello también sufrió muchísimo. Estuvo días y estuvo horas ahí ayudando a los moribundos, a los heridos, hasta que llegaron a rescatarles. Y luego todo eso pues le afectó mucho. E incluso pues escribió una obra dedicada a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, algo de fantasmas. le afectó, ¿no? sí, le afectó mucho, muy profundamente, y 5 años más tarde, pues al final murió. Pero sí que dicen que en ese tren iba con la amante, novia o tal, aunque no salió a la luz, y que él enseguida, en cuanto ya vinieron los rescatadores, pues dijo, yo de aquí me voy para que no me pillen, ¿no? Pero volvió a por un... Sí, claro. Se había quedado en el vagón. Parece, ¿no? Que lo medio manuscrito de uno de sus libros y volvió a por él. O sea, que no creáis que ahí dejaba lo escrito, ¿eh? No. Sí, sí. Y nada, y finalmente, pues eso murió 5 años después. Es verdad en eso 1980, es verdad en eso 1870. que era un poco... o sea, agarrado. Pues agarrado para que a los editores les cogía por la pechera, decía... A ver si me subes, que tengo 9 hijos. Claro, es que de hecho pasó por crisis de que, claro, él trabajaba muchísimo tenía muchos editores y tal, y los libros y no sé qué, y los periódicos. Y claro, llegaba un momento en que bueno, también tenía que pagarse los viajes a América, la casa, otra casa que se compró en Kent, bueno, y claro, y toda la familia, ¿no? Y claro, les presionaba y los editores decían que no le pagaban más. Está Dickens en la puerta, decía, voy, dile que no estoy, decía así. Claro, entonces pues decidió empezar a representar sus obras él mismo, hacer conferencias en las que leía sus escritos. De hecho, eran tan exitosas que hacía verdaderas giras. De hecho, llegó incluso a llenar un teatro en Nueva York con más de 40.000 personas. O sea, como el Boss. Sí, como el Boss de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, ¿no? O sea, es que luego dicen los americanos, ¿no? Claro, allí fue Dickens ya, a llenarle los estadios. A leer, y decía que lo hacían muy bien. Total que ganó muchísimo dinero con esas representaciones, casi más que con los libros. Y también, bueno, es que los libros tuvieron muchísimo éxito ya en la propia época. O sea, vamos, vendió de Big Copperfield, no sé, montones de ejemplares, miles de ejemplares. Fue bestseller, sí. En la época, y además también pues se hizo una compañía teatral, es que le gustaba mucho, y claro, tenía un montón de empresas, un montón de cosas, y evidentemente yo creo que para la familia pues poco tenía, pero bueno, también es el precio un poco de la fama. Pero lo que de verdad atrapó a toda la sociedad británica y a la no británica, a la sociedad americana y a la sociedad europea, fue el estilo de Dickens
un estilo un poquito poético, de época, victoriano, pero sobre todo criticando el esnovismo que existía en aquella sociedad británica. Es que creaba los personajes un poco para, digamos, les caricaturizaba. Sí. No hay que olvidar el señor Scrooge o el judío que aparece en Oliver Twist, o sea, todo esto es, por decir, les crea unos personajes que son auténticas caricaturas, protesta de aquellas personas, de aquellos personajes que existían en la sociedad británica de la época, una sociedad británica que ya sabéis que la gran sociedad de las desigualdades, donde está en la clase rica, los nobles que van al teatro con sus trajes, su buen hacer, su buen pasar, en sus, digamos, en sus coches de caballos, viven muy bien. En cambio están los pobres que viven allí en los barrios marginales, en el Whitechapel, gente que no tiene ni para comer, donde trabajan los niños de sol a sol, no hay contratos, no hay ningún tipo de control del trabajo laboral ni nada. Ahí trabajan los niños, trabajan las mujeres, trabajan los desfavorecidos por muy poco o casi solo por la comida. Entonces, en esta sociedad, Dickens decide clavar su lanza y decide airear su protesta. ¿Y qué es lo que hace? Pues crea esos personajes caricaturizados tan conocidos por todos. Él escribía, de todas formas, esto hay que decirlo, por entregas, que es que ya lo dijimos también cuando hablábamos de Conan Doyle. En aquella época a mí me hubiera gustado escribir por entregas, ¿no? Así, en los periódicos. Tiene que ser muy bien, ¿no? Porque el público está esperando que llegue la siguiente entrega, ¿no? Pero bueno, él escribía por entregas. Tal era la cosa que cuando, por ejemplo, llegaban, mandaba su trabajo, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? América. Pues llegaba allí el barco y había gente en el puerto que ya preguntaba, yo qué sé, la pequeña Neil, ¿se muere, no se muere? ¿Cómo va esto? O sea, la gente preguntaba, ya como en las telenovelas o en los seriales actuales de Netflix o de Disney que tenemos en la tele, pues esto es lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, la gente... Spoiler. Sí, pedía spoilers, sí. Pero yo creo que, mira, si quieres hacemos un repaso muy rapidito, porque a mí lo que más me ha gustado y siempre lo que más me ha impactado de la obra de Dickens son los personajes cómo definió sus personajes. No sé, desde David Copperfield, por ejemplo, que sé que es una obra que te gusta a ti mucho, el propio David Copperfield, dicen, y yo lo creo, que era su personaje preferido. Era su autobiografía un poco, ¿sabes? Sí. Dickens se sentía un poco David Copperfield, ¿sabes? O sea, le tenía ahí un poco... Y para él dijo que era su personaje, o por lo menos eso dice, que más cariño tenía. Oliver Twist, otro de los grandísimos personajes, este niño del campo que acaba yendo al Londres que lo devora todo, ¿no? A ese Londres impío, sin piedad, ¿no? Y allí acaba mendigando, engañando, y que le enseña las malas artes de la mendicidad y la estafa un poco para que sobreviva el pobre. Que sale... La antítesis de este niño, dicen que esta es una de las primeras obras o la primera obra en idioma en inglés en la que aparece un niño como protagonista, que no deja de ser importante. Ahí sale la antítesis, este judío Fagin, que por cierto le crea a él luego al final un cierto problema de antisemitismo, porque yo no creo que él tuviera esa intención, este judío que enseña a los niños y les mete por el camino de las malas artes, ¿no? Yo creo que no, incluso él, años después, crea otros personajes de ficción judíos para un poco, pues limpiar un poco esta mala fama que quizá, sin darse cuenta, le crea este personaje Fagin, ¿no? Este Oliver Twist es un personaje tremendo, tremendo de crítica de la explotación de la infancia. Incluso ha habido investigadores, que este es un punto muy curioso, para mí me llama la atención, que han cogido la dieta de Oliver Twist, lo que comía, las gachas y esto, el otro, y la han analizado, la han valorado en cuanto a su contenido calórico y han concluido, estos dietistas, estos médicos, que un niño actual, si comiera eso, tendría anemia sí o sí. O sea, impepinable. O sea, daros cuenta en las malas condiciones en que vivían estos niños en Londres. Bueno, por eso también había mucha mortalidad infantil. Claro. Las enfermedades, todo. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? A ver si sabes quién te digo, Lourdes, si los espectadores también lo sabrán. Paparrochas. No me gusta la Navidad. ¿Qué decir de Ebenezer Scrooge o Scrooge? ¿Qué decir de este personaje? Que es, yo creo, de los más populares, con cuentos de Navidad,
que tiene Dickens, ¿no? Que por cierto, es muy curioso porque muchos nos hemos preguntado de dónde sacó este nombre tan raro de Scrooge, ¿no? Porque es un nombre raro, que ha rebuscado. Y según cuentan, él en el cementerio de Edimburgo vio una lápida de un tal Ebenezer Scrooge que ponía, así como en su epitafio ponía Millman, que quiere decir el hombre de la comida, ¿no? O sea, un hombre que se dedicó, según parece, este señor se dedicó a la venta y al negocio del maíz y pues bueno, cuando se murió pues le pusieron eso, un hombre pues como dedicado al negocio de la comida, Millman. Pero él, pues como estaba ahí la letra un poco borrosilla en la lápida y tal, leyó Millman, que es hombre egoísta, hombre tacaño. Entonces, ya en su cabeza de escritor, Zosca vio el nombre Ebenezer Scrooge era algo que ponía, pero bueno, Ebenezer Scrooge, y él ya dijo, hombre tacaño, Ebenezer Scrooge, pum pum, Ebenezer Scrooge, ya tengo mi personaje. Y de ahí saltó, de ahí creó este personaje de nariz afilada, labios finos, ojos de halcón. O sea, es que cuando uno piensa en un tacaño, un avaro, siempre aparece el señor Scrooge. Vamos, todo el mundo le tenemos en la cabeza, con ese gorrito para dormir allí, que decía, babarrocha, con la Navidad, el pobre, mientras su pobre empleado pasaba ahí, penurias, y él contaba el dinero con esos dedos como garras, que por cierto, te lo voy a decir, y sé que a muchos les va a hacer gracia, seguro que en Los Simpson, si os ponéis a pensar qué personaje puede encajar, seguro que os viene a la mente un personaje, que es el jefe de Los Simpson, que es clavado porque es que le hicieron a la viva imagen y semejanza de Scrooge. O sea que bueno, para que veáis, y bueno, ha trascendido muchísimo más, pero es un personaje que quería poner ahí porque me gusta mucho, como esa caricaturización, es la caricatura de la tacañería, que por cierto, bueno, también va por ahí, porque en su vida sufrió mucho las tacañerías también. Bueno, que su padre no era tacaño, que era dilapidador, pero es que todo lo del dinero le traía muy mal traer a Dickens, y él era un poquito agarrado. Yo lo digo, Luces dice que no, que es que tenía muchos hijos, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, seguimos con el siguiente personaje que me gusta mucho, y esta es, vamos, irremediablemente, la señora Gamp. La señora Gamp, en la famosa novela Las aventuras y vida, o Vida y las aventuras de Martin Chuzzlewit, la señora Gamp es esta señora, pues esta comadrona inglesa, gorda, oronda, sin cuello así, entrada en años, tan característica que define... Que además creo que esto le viene de que él tuvo una novia al principio, antes de casarse. ¿Ah, sí? Sí, de Dickens. Que debe ser que le dejó por que le dejó por otro más rico. Y luego al cabo de los años se la volvió a encontrar y la vio ahí, pues eso, gorda y tal y cual. Y ya pues dijo, mira pues... Sí, pero me encanta este personaje, Lourdes, de la señora... Va a salir. Sí, porque es súper característico, es súper arquetípico, es el arquetipo de la comadrona inglesa, ¿no? Que tal es el caso, es que en Inglaterra empezaron a llamar Gamp a las comadronas como un apelativo, O sea, sí, en vez de llamar, decían, pues eres una Gamp. Una temporada, que luego al final, bueno, pues con el uso se fue atenuando y al final casi se ha quedado para un modelo de sombrilla, porque es que la señora llevaba siempre esa sombrilla oscura por la calle, la típica comadrona, y ha quedado ahí. O sea que muy interesante, divertido y a la vez triste. Es un contrasentido muy interesante esta novela, ¿no? No podemos olvidar a Pip, el personaje este personaje, que se convierte de lo pobre a lo rico, Este es el contraste que, por cierto, yo creo que Dickens es lo que criticaba del snobismo británico. Bueno, también sale en esta novela, en Grandes Esperanzas, que por cierto la tenemos aquí, sale la famosa Miss Havisham, ¿no? Este personaje triste, que por cierto es muy triste, pero muy bonito el personaje, muy bien creado, de la mujer despechada, abandonada, ¿no? Pip, con este nombre tan cortito, no es un personaje cortito, es un gran arquetipo, es el niño o el joven, era que iba a dedicarse a ser herrero, al final prospera y se va al otro lado, se le olvida las penurias, se le olvida las necesidades cuando ya empieza a ser más rico. Este personaje, este arquetipo es muy interesante, el contraste con Miss Havisham está muy bien, es una novela, Grandes Esperanzas, muy buena, que me parece muy bien que Alianza Editorial la haya incluido en el pack de los 4 libros, ¿no? Pero alguno más nos queda, porque tiene muchísimos personajes arquetípicos.
pero alguno más sí quería comentar. Como el caso, por ejemplo, del Club Pickwick, que fue súper conocido, ¿verdad? Donde el famoso Sam Weller y el propio Samuel, que por cierto siempre me ha hecho gracia que usaran los mismos nombres. Sam en cortito, Weller el criado, Samuel Pickwick, el dueño, el amo o el señor con el nombre entero, si os dais cuenta, Sam y Samuel, ¿no? Eso dice mucho yo creo que Dickens en esta obra quería poner una moneda y sus dos caras. Por un lado, Sam Weller, y por otro lado, Samuel Pickwick. Samuel Pickwick, el propietario del Club Pickwick, es el típico pues hombre de edad mediana, con su cara redonda, bonachón, de buenas costumbres, de buenos modales, de una posición acomodada, que coge a su servicio a un joven que se llama Sam Weller, que le abre los ojos a la vida real, ¿no? Porque en la sociedad victoriana, sí es cierto, mucha gente, incluso de buenos sentimientos, vivía acomodada, vivía bien, y no miraba para abajo, que es lo que estaba ocurriendo entre las clases de... Que también está ocurriendo ahora. Sí, que también está ocurriendo ahora, cierto. Por eso son libros tan actuales, ¿no? Entonces, Sam Weller, el criado, le va abriendo los ojos, va realizando esa catarsis a este dueño del Club Pickwick y le va sacando de ese mundo de la fantasía, de la ignorancia o de la inocencia hacia la verdadera realidad que vivía aquella sociedad, ¿no? Eso es lo interesante de este libro. Que se puede ver reflejado, porque bueno, como bien ha dicho Lourdes, a Dickens le gustaba mucho el Quijote, en Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote sería, yo creo, un Samuel Pickwick, y Sancho Panza sería un Sam Weller, ¿no? En este caso, ¿no? Y para terminar, hay más personajes, bastantes más, pero no quería dejar de este repaso rápido que he hecho de arquetipos y personajes de Dickens sin mencionar a Thomas Gradgrind. Thomas Gradgrind, de la novela Tiempos difíciles. También la quiero sacar porque también viene aquí en el pack. Hemos sacado David Copperfield, hemos sacado Grandes Esperanzas, Oliver Twist y Tiempos difíciles, ¿no? Pues Thomas Gradgrind es el arquetipo del hombre de negocios, el hombre de negocios sin sentimientos, diría yo. Ni malos ni buenos. O sea, el hombre de negocios que solo vive para sus cuentas, solo vive para su negocio. Y por cierto que en la propia novela él siempre repetía, solo importa lo real, decía, o sea, y vive solo para la realidad, o sea, en él no existe la fantasía. Esa es la gran crítica que mete aquí Dickens. Él dice, o viene a decir, la sociedad se muere si la fantasía, si la imaginación desaparece, ¿no? Y este es el final un poco, que yo creo que está muy bien para poner colofón de este repaso de los arquetipos. Y ya creo que entre un poco de biografía, un poco de obra que os hemos puesto, es que no nos podemos estirar mucho más. Pues estaríamos hablando todo el día, de verdad. Pues queremos un poco sacar los libros que tenemos aquí en la mesa para hablar de ellos, ¿no? Primero, bueno, la edición. Sí, vamos a sacar la edición nueva. Mira, aquí. Mira qué bonita, con su pad de cartoncito. En su cajita. En su cajita, que pone aquí, mira, aquí pone Charles Dickens, Alianza Editorial, Oliver Twist, Tiempos difíciles, Grandes Esperanzas y David Copperfield. Igual, pues vamos a ver. Sacar alguno. Vete a sacar alguno. Mira, así. Espera, yo te sujeto, Luis. Sí. No vaya a ser que nos les carguemos. Vete sacándole. Sí, bueno, aquí tenemos los que vienen. Creo que es una edición que está muy bien. ¿Verdad? ¿Qué te parece a ti, Lourdes? Pues es muy bonita, en unos tonos muy pastel. Son libros que están muy bien. Vamos a ir poniéndoles por aquí abajo los libros alrededor. Los vais a ver. Vale, para que veáis las tapas. Todas forman un conjunto homogéneo, pero de diferentes tonos de color, ¿no? Sí, eso es. Y son tapadura. Pues está muy bien. Con una. No tiene sobrecubierta. Es tapadura. Pero bueno, están bien. También el precio es muy bueno. Ahora os decimos. Bueno, podemos decir son los 4 que ronda entre 49 euros y 51, dependiendo de donde lo compréis. Pero bueno, viene pues saliendo. 4 libros, pues unos 11, 12. Claro, euros. Está muy bien. Más 12 sí, por ahí. Y está muy bien para el precio que tienen, pues hombre, con tapadura. Es una edición que está muy, muy bonita, muy cómoda para poder leerla, porque no es un libro, no es un bolsillo, ni es una, pues es una edición mucho más grande, es un intermedio.
y es muy cómodo, viene pues cosido el libro Sí, está muy bien. con las páginas Papel pues, normal, en crema. No, es un papel normal, aunque creo que Es que lo que me ha llamado la atención uno era un poco es satinado, que no son iguales algunos son como de color más crema Sí, y pero otros el un papel es color normal. más gris. Un poquito, no sé por qué, debe ser que la Bueno, el papel es normal, tampoco es hoja de lujo, no es hoja Normal. lujo, normalita. Es papel normalito, tiende un poquín, casi hasta reciclado. Sí. Pero un Quizá poquito. el de David Copperfield es el más cuidado en su página. Sí, Sí, no, es mejor papel. Es que es distinta. Sí, este es mejor papel. Me di cuenta. David Copperfield mejor papel. Los demás tienen un papel más rugoso. Sí, de peor Sin embargo, calidad. este es más El de David satinado. Copperfield, quizá porque es más gordo, no lo sé. No sé si es que Pero, lo han hecho, lo o han por la fabricado en otro partida sitio. de papel o lo que sea, ¿no? Sí. Y nada, sí que tienen la letra bien, de tamaño bastante bien para poder leer. Cómodos para la lectura, sobre todo, ¿eh? O sea, eso sí. Sí. Y, Muy bien. y nada, bien. Tienen traducción y notas, están bien, pues de traductores conocidos, por ejemplo, Tiempos difíciles es la traducción famosa de José Luis López Muñoz, ya sabéis, la de Oliver Twist tiene notas incluso, que están muy bien, y la traducción también conocida de Paulus Núñez, y vamos a decir ya los traductores, ¿no? Pero viene bien porque incluso nos viene el traductor en la primera página. En la primera guarda, en la traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez es la de Grandes Esperanzas. Y la de David Copperfield también. También de Miguel Ángel Pérez Pérez. O sea que bueno, son traductores conocedores de la obra, que está bien, yo las veo muy bien. Sí. Y nada, pues os lo queremos recomendar si no tenéis estos libros. Y si les tenéis como nosotros y os gustan porque la edición es tan bonita, pues tampoco está tan mal porque el precio está muy bien, ya sabéis, sobre los 50 euros está bien, como precio, y es muy muy recomendable. Y bueno, la selección, pues qué decir, yo creo que sí que han acertado, ¿no? Elegir Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas y Tiempos difíciles. Sí, yo creo que al propio Dickens decía él que le gustaba mucho, creo que era el que más le gustaba Grandes Esperanzas. Creo que era el libro que más le gustaba. Sí. Pero bueno, a mí personalmente, el que más me gusta, te voy a decir, es el de Oliver Twist. A mí, ¿a ti cuál es? El de David Copperfield me gusta más. También me gustaría saber a vosotros los espectadores, ¿cuál es el libro? Sí, ¿cuál es el libro? Mira, pues vamos a dar un top. Por ejemplo, yo qué sé, un top de 3. De los 3 libros que más nos gustan, que por cierto están por aquí, ¿no? Que más nos gustan de Dickens, ¿no? Mi top sería el que más, Oliver Twist. El segundo, seguramente David Copperfield. El tercero, Cuentos de Navidad. Sí, está muy bien, sí. Sí, ¿tú cuál te dirías? También. Pues a mí me gusta David Copperfield y, no sé, de Grandes Esperanzas, y luego quizá el de Historia de dos ciudades, que siempre me ha gustado. Sí, el de Historia de dos ciudades es un libro buenísimo. Es verdad. Mira, incluso esos libros les leí yo de chaval en Bruguera Colección, ¿sabes? No te quería decir en Bruguera Colección, aquellas que les tenemos pero no les hemos sacado. Es que que venían semi-ilustrados con una parte de cómic muy bonitos, que están muy bien para iniciarse en estos autores clásicos también. Algún día haremos un programa solo de los libros de Bruguera, de estos de antiguos, para juveniles. Y bueno, pues aquí os dejamos este pack, que creo que es muy recomendable. También hemos traído alguna cosita, bueno, para que veáis que hay otras ediciones que, bueno, compiten y, bueno, no quedan mal. Aquí teníamos una edición de la editorial Millennium, con el prólogo de Manuel Torres, que bueno, estaba por aquí, de Historia de las ciudades, por cierto, que es la que le gusta a los esposos. Yo creo que la ha traído y la ha dejado por aquí, escondido. Sí, pero sí que es verdad que es una edición un poco peor. Pues se ve la diferencia. Un poquito peor, claro. más, mira, os lo más voy a enseñar para que veáis. Ahora lo veis ahí. Que tiene la letra bastante más pequeña. Y la edición está cortada, se meten las letras por el agujerito. Sí, tiene muy poco margen. Claro. Pero bueno, está bien. Está bien para leer. Es que hay cientos de ediciones. Sé que nos vais a preguntar, ¿cuál es la mejor? Yo tengo la de Cátedra, yo tengo la de Planeta, yo tengo la de Alfaguara. Es que, yo qué sé, hay montones de ediciones. Sí. Luego tenemos las hay de todo. Entonces, vosotros mirad un poco los traductores que os hemos dado. Y en fin, las ediciones de este clásico de entre los clásicos que es Dickens se leen bien en muchos tipos de ediciones, ¿no? Sí, hay de todo. Y de segunda mano hay muchísimo. También, de segunda mano, entre 2 y 5 euros. A veces es difícil encontrar, algunas, porque se las llevan enseguida. Si no es de los escritores fáciles de que haya libros, también os decimos. Eso es verdad. Y tenemos luego este también, que este es un David Copperfield en inglés.
que lo cogimos porque tenía las ilustraciones Del originales. Hampton, del diario. Muy bonitas. Sí, puede ser. Sí, es un facsímil, vamos, que Sí. es un facsímil de esta obra y nos gustó por eso, ¿no? Y nos gustó. Porque viene un poco, mira, viene aquí, ¿de dónde la han sacado, no? Sí. Dice, esta edición fue publicada, bueno, mira, dice cuando ha sido publicada, que es del 2003, por una colección que es de Dickens Collection, que se ha hecho, Sí. pero lo que a mí me interesa es que este facsímil es una reproducción del libro que se publicó en 1874, publicado por Champan and Hall en Londres, o sea, de 1874, o sea, de la primera edición. Sí. Y, de las bueno, primeras, bueno, sí. ya la muerte del sí, de las del primeras autor, ediciones, pero sí. pero tiene, esos son muy bonitas. Y vienen sobre todo con las ilustraciones ilustraciones. que se publicaron en ese momento facsímil y nos gustó, porque la verdad el libro nos costó 2 euros, ¿eh? Y claro, no le podíamos dejar escapar tan bonito. Ahora les estamos enseñando ahí un poquito las ilustraciones que vienen, para que veáis también algunas ilustraciones originales que nos gusta sacar. De esa época, claro. A ver, no tenemos libros de la época de Dickens, como podéis comprender, porque esto ya entra dentro, por ejemplo, en bolsillos como por ejemplo de Bill Gates o del dueño de Amazon, pues de estos podrían comprarles, pero nosotros no, porque los precios de los originales o de las primeras épocas, incluso de los de primeros del siglo XX, son inasequibles para nosotros. No, y para una persona con un presupuesto normal, inasequible. Así que dijimos, bueno, pues con un facsímil así, por lo menos podemos enseñar un poquito. Nos también, haremos una idea de cómo eran en la época. Los libros un poquito en su origen, ¿no? Y nada, pues eso queríamos presentaros principalmente un poco la obra y biografía de Dickens, con toda nuestra manera, espero que os haya gustado y nuestra forma de hacer las cosas. Y presentaros el pack del 150 aniversario, que creo que es muy bonito, está muy bien y es recomendable, por lo menos en nuestra opinión. Si os ha gustado, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Con este dedito en la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Y como decimos siempre, leed todo lo que podáis, leed con desesperación. Como Dickens. Leed Cuando era pequeño. clásicos como Dickens. Y mira, leed uno de estos. Leer Oliver Twist, que es el que más me gusta a mí. Bueno, también David Copperfield, que podéis empezar por otro. Nada, amigos, muchas gracias. Hasta otro día. Adiós.